Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía, como siempre. Es un placer presentarles el programa de hoy que tiene, entre otras cosas, dentro de un ratito nada más, una entrevista con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, con Julio Chirino. Vamos a hablar no solamente de la cumbre que se viene, lo importante que es para los dos países, para Venezuela y para Uruguay, porque allí se estarán suscribiendo estos acuerdos comerciales que fueron anunciados la semana pasada por el presidente de la República. De eso y de otros aspectos vamos a conversar con Chirino dentro de algunos minutitos nada más. También en el programa de hoy y sobre el final, en nuestro tercer bloque, vamos a conversar con el diputado, con el contador Alfredo Asti, que es, digamos, la figura económica que tiene el astorismo, el Frente Libre Sereni, dentro del Parlamento, a pocas semanas que se inicie en el Palacio Legislativo la discusión presupuestaria cuando llegue esa ley madre de la administración Vázquez, el proyecto quinquenal, el presupuesto quinquenal. Con él vamos a conversar sobre eso, pero también sobre el tema de moda desde hace ya varias semanas, el Antel Arena, la suspensión de esas obras y por qué, por ejemplo, no utilizar las reservas del Banco Central como lo han propuesto algunos dirigentes del Frente Amplio, entre otros la lista del vicepresidente de la República. Con el contador Asti vamos a conversar sobre el final de nuestro programa. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con muchísimo gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Bueno, para hoy tenemos previsto una charla con el arquitecto Mariano Arana, ex intendente de Montevideo y ahora edil en la Junta Departamental. Vamos a estar hablando sobre su visión y sobre su posición respecto a la detención o reprogramación de las obras del Antel Arena. Arana fue una de las voces críticas fuertes dentro de la izquierda cuando se conoció la noticia. Está proponiendo, por ejemplo, que se instrumente una especie de fideicomiso, tal como lo hizo UTE, por ejemplo, con el parque eólico Pampa en Tacuarembó. Bueno, que se haga un fideicomiso de esas características para poder financiar la obra y que no se detenga. El primer ex intendente en pisar la Junta Departamental. ¿Cuál va a ser su rol allí en el ámbito legislativo departamental? Varios temas para charlar con él. Bueno, y a eso el aporte que también sumará Daniel Rodríguez, a quien ya saludo. Dani, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches también para Danilo, a la audiencia. Bueno, vamos a hablar de los proyectos de ley prioritarios, esos paquetes que envió el Poder Ejecutivo al comienzo de la gestión Vázquez. En marzo hubo 9 proyectos y también hubo en junio 4 proyectos más. Avanzados muy pocos, apenas 3 aprobados, algunos que se abrieron, otros que están en comisión. Las prioridades que se han manejado hasta ahora, cómo el legislativo viene trabajando los temas, obviamente las decisiones que pasan sobre todo por el cerno de la interna del Frente Amplio, que tiene mayoría, que en definitiva allí se termina resolviendo lo que son las dudas o diferencias en cuanto a los proyectos. Por lo pronto hay unos cuantos que, porque está el presupuesto muy presente ya para el Poder Legislativo, van a quedar postergados en el tiempo para su aprobación. Bien, una puesta a punto entonces de lo que han sido las aprobaciones de proyectos que son bien importantes, donde además la izquierda pone muchas fichas porque allí se están cumpliendo varias de las promesas realizadas en el proceso electoral del año pasado. Así están las cosas, este es el menú y ya con muchísimo gusto, si me acompaña, vamos a recibir al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Chirino, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirnos conversar un poco de nuestros temas en común. Bien, próxima cumbre del Mercosur, embajador, ¿qué espera Venezuela? Además, obviamente, bueno, de firmar estos acuerdos comerciales con Uruguay por más de 300 millones de dólares. Bueno, como siempre, cada vez que se encuentran los países, cada 6 meses en las cumbres del Mercosur, más allá de lo que se va comentando cada cumbre, siempre se van viendo los resultados, el avance en el campo de la integración, que también es muy importante tomar en cuenta que no es solo desde el punto de vista comercial y económico el espacio de integración que nos suma a todos en el marco del Mercosur. Ya tenemos, como decimos en Venezuela próximo por incorporarse también a lo que son las placas, las patentes del Mercosur y otra serie de espacios que nos permiten, por ejemplo, también el tema de que podamos transitar ahora un poco más fácil los ciudadanos dentro del Mercosur. Esas son cosas que probablemente son muy importantes y que van a ir haciendo tangible para cada uno de nosotros la integración más allá de los temas económicos, comerciales. ¿Está previsto? ¿Habrá un encuentro bilateral de los presidentes? Sí, estamos trabajando en un encuentro bilateral de presidentes que creemos que va a ser muy importante, que permite afianzar el camino de aproximación que tienen Uruguay y Venezuela en estos últimos años y que nos va a permitir ir delimitando lo que se acordó la semana pasada cuando vino nuestro vicepresidente del área económica, el
ministro Rodolfo Marco Torre, acompañado del ministro de Alimentación, y entonces estamos seguros que ahí vamos a permitir que los presidentes primero conozcan de primera mano y puedan ver los detalles de cómo va el avance de lo ya acordado, y por supuesto que puedan ellos dar las líneas para continuar en ese trabajo, que es un trabajo que estamos convencidos nosotros que va a ir fortaleciendo las relaciones por un buen tiempo. No está confirmado, pero es prácticamente un hecho que se va a dar ese encuentro entre Maduro y Vázquez. Sí, de hecho, así lo venimos trabajando, así está en la intención de ambos presidentes, así nos lo manifestó el presidente Tabaré en esa reunión que tuvimos en la semana pasada, y así venimos también trabajando por parte de la Cancillería nuestra y tratando de ajustar la agenda de los dos y buscar el mejor espacio ahí en el mismo marco de la cumbre. Está bien. ¿Cuánto se ha avanzado desde que se hace el anuncio públicamente de estos entendimientos, de estos acuerdos, hasta ahora? Bueno, lo más importante... Porque, por ejemplo, sabemos que hay representantes de la petrolera estatal uruguaya ahora en estos momentos en Venezuela. Sí, tenemos una misión que salió la semana pasada para Venezuela, justamente ir ajustando los detalles pequeños. Es una operación que lleva sus complejidades, pero que ya tenemos un antecedente que se hizo con mucha prontitud y con mucha claridad, y un poquito la idea es ir ajustando esos detalles. Luego deberíamos tener algún espacio de encuentro, como lo dijo nuestro ministro, que venga para acá una misión de nuestra Corporación de Comercio Exterior, que va a ser la que se va a dedicar a canalizar las compras por parte del Estado venezolano de los rubros que se acordaron. ¿Cuándo llegaría esa delegación, embajador? Ahí probablemente lo van a anunciar o lo anunciarán nuestros presidentes en qué fecha, pero bueno, vamos por fases, ¿no? Vamos primero en el tema de lo que tiene que ver con la revisión, que nos pusimos una fecha límite de lo que eran los retrasos, digamos, de pago o de liquidación de divisas por parte de Venezuela. Nos pusimos para revisarlo en 30 días y empezar a dar señales en ese entorno. Y a su vez, permitiríamos que vaya avanzando la operación financiera entre ANCAP y PDVSA, que es muy importante porque va a ser el punto que permita, la llave que permita abrir o que permita apalancar las operaciones que nos hemos trazado para este semestre. Es decir, que digamos, lo que va a ser el disparador va a ser el entendimiento entre ANCAP y PDVSA. ¿Y ese cuándo estiman que va a estar pronto, cerrado? Bueno, nosotros creemos, en relación a cómo sucedió anteriormente, que sea muy pronto y que la operación lleve, calculamos nosotros, depende de lo que digan, de lo que nos digan las petroleras ahora que se reúnen, y que estoy seguro que le van a dar respuesta a los presidentes de la cumbre. Como operación financiera debe llevar un máximo de un mes. En ese interín tenemos nosotros que ir haciendo el trabajo previo de todo lo que tiene que ver con las contrataciones. Ya hay algunas que están en curso, que se habían venido haciendo a lo largo de este primer semestre, pero hacer las contrataciones y los acuerdos comerciales en torno a las exportaciones hacia Venezuela. Ya hay algunas que acordamos el mismo lunes. De hecho, ya el mismo lunes acordamos un cronograma de algunos cargamentos que deberían ir saliendo este mismo julio, como por ejemplo leche en polvo, que ya teníamos un contrato y que ya se abrió la carta de crédito para su salida, y también del arroz, que debería salir en estos días. Es decir que ya de por sí, cuando se reunió la delegación que vino a Venezuela, ya se empezaron a tomar medidas y acciones de ejecución inmediata. Pero digamos que el grueso, necesitamos ese tiempo de terminar de acordarlo y de permitir que lo que va a apalancar la operación, que es este acuerdo entre PDVSA y ANCAP, se termine de materializar. Ahí está, en más allá de un mes aproximadamente, unos 30 días. Usted ha dicho, embajador, que este acuerdo comercial demuestra que las relaciones son fuertes y que van a seguir avanzando además, independientemente de estos entendimientos. Por ejemplo, ¿en qué? ¿Cómo se puede seguir avanzando? Mira, nosotros siempre cuando hablamos de esto nos gusta siempre ver un poquito lo que ha sido el pasado muy, muy reciente, que es en los últimos 10 años de intercambio comercial entre Uruguay y Venezuela, donde pasamos a un intercambio que llegó a estar rondando los 900, 1.000 millones de dólares de ida y vuelta entre ambos países, que llegó a ser por 424 millones de dólares el año pasado de exportaciones de Uruguay a nuestro país, y que nos permite ver el horizonte. Y el horizonte es principalmente en rubros de aquí para Venezuela, que demandamos nosotros, que tiene que ver con los alimentos, como leche en polvo, como queso, como arroz, pero también quedamos abiertos, pollo, pero también quedamos abiertos a la posibilidad de ir estudiando otros mecanismos. Y a su vez de ver cómo poder darle a esto una mayor solidez en el tiempo. Para eso hay alguna serie de elementos que yo sé que en algunos casos corresponde
a Uruguay evaluarlo, por ejemplo, tomarse su tiempo, como por ejemplo la solicitud que hizo Uruguay de participar en el SUCRE, el Sistema de Compensación Regional de Intercambio en Monedas Locales, que forma parte del ALBA, pero que está abierto a todos los países de la región. Puedo decirte que en lo que ha ido, ya eso es un mecanismo que lleva más de 5 años de operaciones, que ha operado a lo largo de estos 5 años más de 900 millones de sucres, que es más o menos el equivalente a 900 millones de dólares, que más del 70% de las operaciones han sido entre privados, y nosotros creemos que es un mecanismo importante que puede ayudar a dinamizar la relación entre el marco de los privados. ¿Y esto evitaría, embajador, repetir estos niveles de deuda para que no se repitan estos niveles de deuda? ¿Este sería un mecanismo? Es un mecanismo que contribuiría sin lugar a dudas de una manera muy importante a ello, porque es un mecanismo de intercambio entre monedas locales. Ajá. Y donde va a través de los bancos centrales. Se me ocurre decir, no conozco los detalles, pero se me ocurre decir que por lo menos tiene el mismo espíritu que pueden tener los acuerdos recientemente suscritos por parte de Uruguay con Argentina y Brasil en intercambio en monedas locales, que eso ayuda a que la operación no sea por intermedio de divisas y le permite una mayor agilidad al comercio entre ambos países. En el caso del SUCRE es un mecanismo donde los estados tienen todas las libertades de definirlo, de plantearlo cómo van a ver su operación, y hay algo muy importante a tomar en cuenta. Si alguno de los países entra en un retraso de pago, queda automáticamente cesado del mecanismo. Es decir, que es un mecanismo que te da unas garantías muy importantes para ellos, y cada país también lo maneja según sus volúmenes. Podría decirte algo, que lo que son los volúmenes de las operaciones de compra del Estado venezolano probablemente superen las asignaciones que le corresponden de sucre por país, pero sí ayudarían muchísimo en la parte de privados, el intercambio en el marco de los privados. Bien. Y segundo, me atrevería a decir que esto ha sido posible, es decir, este crecimiento comercial entre ambos países fue posible y ha sido posible gracias al intercambio y a la voluntad política que ha existido en el marco regional de mayor aproximación y sin lugar a dudas de los gobiernos, que nos ha permitido tener una agenda abierta y amplia en intercambios comercial, económico, financiero. ¿Y por qué, embajador, digamos, no se pudo llegar a un acuerdo de esta naturaleza antes? Porque, a ver, la sensación que la opinión pública puede llegar a tener es que había una mayor cercanía del gobierno de Mujica con el gobierno de Venezuela, comparativamente con lo que es la administración Vázquez. ¿Por qué no se pudo lograr esto, por ejemplo, durante la administración Mujica? Yo me atrevería a decir que han sido procesos de las dinámicas de los mercados, donde más bien el hecho de que los gobiernos y los países tengan una aproximación política, un relacionamiento estrecho y constante, como los tenemos todos los gobiernos de la región, permite que se actúe de manera oportuna, como se ha hecho en este momento. Y si no es porque existiese una relación profunda, estrecha, entre nuestros gobiernos y entre nuestros presidentes, que además es bueno recordar que hoy por hoy los presidentes son más protagonistas de las relaciones exteriores y de la política exterior de sus países de lo que lo podían ser hace 50 años, cuando los embajadores eran plenipotenciarios y casi que teníamos la voz de un presidente, y hoy principalmente somos articuladores o generadores de lo que son sus decisiones políticas y soberanas. Entonces yo me atrevería a decir que precisamente esa ha sido la relación y la profundidad de las relaciones, la sinceridad de las relaciones, la que permite que actuemos de manera oportuna cuando a veces la economía internacional y cuando también las leyes de los mercados, que en ocasiones imperan en las relaciones de los gobiernos y de los países, hacen que se desvirtúen hechos como este del intercambio comercial entre Uruguay y Venezuela. Ahí está. Le pregunto, ¿es errónea esa sensación? ¿Lo sentían más cerca al gobierno Mujica que al de Tabaré Vázquez, el gobierno de Venezuela? No, como gobierno nos hemos sentido tanto con el presidente Tabaré Vázquez, que venimos trabajando con él desde el 2005 al 2010, y con el presidente Mujica, con mucha relación y con mucha proximidad, con mucho respeto hacia nuestro país, con mucho cariño cuando hablamos del comandante Hugo Chávez y de lo que fue su relación y su impacto con el Uruguay y con la región. Recordar que entre Uruguay y Venezuela prácticamente fue que empezó a circular entre los países de América Latina, o de Sudamérica mejor dicho, lo que fue la Carta Constitutiva de la UNASUR, y así sucesivamente. Entonces yo me atrevería a decir, Uruguay fue muy solidario, el presidente Mujica fue muy solidario en el momento de la enfermedad del comandante Chávez,
al igual que el presidente Tabaré Vázquez. Bien, embajador, ¿cómo ve Venezuela o cómo visualiza la posibilidad o la eventualidad de que se aceleren las conversaciones con la Unión Europea para lograr un 4+1? Para que nosotros eventualmente nos sumáramos. Exacto. Nosotros hemos sido muy respetuosos en que ese ha sido un proceso de negociación que ha venido haciendo el Mercosur previo al ingreso pleno de Venezuela. Es verdad. Y en ese sentido la decisión ha sido acompañarlo, facilitarlo, dar el mejor desarrollo en ese sentido. Cuando Venezuela tuvo la presidencia pro tempore del Mercosur, así lo hizo, pero también respetando que como es un proceso que va avanzando y que tenía un nivel de avance, el nosotros incorporarnos podía significar más bien enlentecerlo o empezar a hablar o abrir el marco de las negociaciones de manera diferente como se venía tratando. Entonces en ese sentido nosotros hemos sido muy respetuosos y más bien esperamos que sean los países que están, los 4 países previos o los 4 países originarios en el Tratado del Mercosur y que venían en ese proceso que lo puedan culminar para después nosotros entonces evaluar cómo sería nuestra posible incorporación al mismo. ¿Es una buena cosa para Venezuela? Nosotros creemos siempre que cuando hay procesos donde se respeten y lo vayan llevando los países en el marco de su independencia, van a ser buenos, pero siempre en el marco del respeto de nuestras características y nuestras realidades. En el caso nuestro de Venezuela, planteamos que nos gusta siempre desarrollar relaciones en el marco de igualdad, en el marco de la cooperación, en el marco de la solidaridad, y siempre y cuando sean en esos principios, estamos dispuestos a hablarlo, a participar, a conversarlo, y creemos que ese es el espíritu que orienta a los países también de la región, en este caso el Mercosur. Hablando de esos principios, ¿cómo van las negociaciones con Estados Unidos? ¿Hay emisarios de ambos países trabajando para intentar recomponer esas relaciones? ¿Sobre qué bases? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde un comienzo, desde un inicio, del mismo comandante Chávez lo planteaba, que nosotros queremos tener las mejores relaciones posibles con los Estados Unidos, siempre en el marco de las relaciones internacionales, es decir, en el marco del respeto de las leyes internacionales, de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia en los asuntos internos, y por supuesto consideramos que no existe ningún país en el mundo que tiene la capacidad de erigirse como juez global. Y en ese marco, en ese sentido, en el marco del respeto, podemos tener las mayores relaciones posibles. Desde que el presidente Nicolás Maduro asumió en la primera magistratura nacional de nuestro país, él planteó claramente a los Estados Unidos que abriéramos nuevamente un compás donde tuviéramos máximos representantes en ambos países, y sugirió y planteó incluso un nombre por parte nuestra como embajador de los Estados Unidos, y estuvo totalmente abierto a que los Estados Unidos hicieran ese planteamiento también. Podríamos decir más bien que nosotros estamos a espera de ellos, de que den una respuesta positiva en esa señal. Ya nosotros, nuestro embajador designado, funge como encargado de negocio en los Estados Unidos. Bien, le hago de las últimas, embajador. ¿Qué opinión tiene Venezuela sobre el TISA? Bueno, hoy por hoy no conocemos, no tenemos elementos para dar alguna opinión en torno a ello. Somos totalmente respetuosos de los planteamientos que hacen los países, los pueblos, los gobiernos, y sí creemos que es fundamental que podamos también ir consolidando y fortaleciendo, como lo hacemos en algunos marcos particulares, la aproximación al nivel internacional, que también consolidemos y fortalezcamos los marcos de integración regional. Pero somos muy respetuosos en primer lugar ante ellos, y no tenemos ningún elemento que nos lleve a tomar alguna opinión al respecto. O sea, no opina sobre si sería un error que el gobierno uruguayo aceptara se incorporara al acuerdo del TISA, firmara el TISA. No nos corresponde a nosotros dar esas opiniones, sino más bien desear el mejor de los éxitos, en este caso al gobierno uruguayo y a su pueblo, en todos los proyectos que ellos mismos desarrollan y emprendan a nivel internacional y local. Embajador, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma vamos a hablar a propósito de los proyectos que ha enviado el gobierno al Parlamento, cuáles han sido aprobados, cuáles no, una evaluación, pasamos raya, y además recibimos con mucho gusto al ex intendente, el arquitecto Mariano Arana, para hablar, entre otras cosas, del Ante la Arena. Ya venimos.